Globalización y educación crítica. Enrique Javier Díaz Gutiérrez. Prólogo. La pedagogía en tiempos de crisis. Enrique Javier Díaz Gutiérrez, profesor de la Universidad de León, España. Educamos en un contexto social determinado. No podemos evadir nuestras prácticas educativas de la realidad sociopolítica en la que se ven inmersos nuestros alumnos y nuestra propia labor docente. Plantear un problema de matemáticas de forma abstracta o vincularlo a los problemas que viven los chicos y chicas de nuestras aulas son dos opciones radicalmente diferentes que conllevan un posicionamiento pedagógico claramente distinto. No podemos pretender ser neutrales y asépticos en un mundo que mira impasible el genocidio de miles de palestinos y palestinas por la maquinaria bélica del gobierno israelita, en un mundo que dedica miles de millones a rescatar a banqueros malversadores, mientras deja morir en la miseria diariamente a miles de niños y niñas por falta de agua potable. Tenemos que involucrarnos hasta mancharnos, como diría el poeta Rafael Alberti, porque el capital, las grandes fortunas, la oligarquía, las clases dominantes nos han arrebatado el control del planeta y han diseñado y fabricado el consenso conforme a su ideología, que reproducimos en nuestras clases y con nuestros libros de texto. Una ideología que vamos transmitiendo a nuestro alumnado sin darnos cuenta, sin apenas ser conscientes de que también nosotros y nosotras la vamos asumiendo de forma silenciosa, pero pertinaz y constante, a través de los medios de comunicación, a través de las películas Made in Hollywood, a través de los videojuegos, a través de la publicidad, a través de las canciones de moda. Una ideología del sentido común de los de arriba, donde vale el que tiene, donde es crucial la competitividad, donde es mejor meterse en los propios asuntos sin ocuparse de los ajenos, donde el capitalismo neoliberal parece ser el único modelo económico, vital y social, posible y realista. Pero la actual crisis financiera ha marcado el fin de este consenso. La crisis del capitalismo. La crisis que sufrimos obedece a la estructura básica del vigente sistema político, económico, capitalista y neoliberal. No se trata de la acción depredadora de unos cuantos banqueros y financieros corruptos o la distorsión del mercado. No es una distorsión del capitalismo contemporáneo, sino al contrario, el medio para que funcione plenamente, la esencia del mismo, la búsqueda del máximo beneficio de unos pocos a costa de la explotación de los trabajadores y las trabajadoras de todo el planeta. Por eso, esta crisis afecta a los fundamentos mismos del capitalismo. El desplome de Wall Street es comparable a lo que representó en el ámbito geopolítico la caída del muro de Berlín. El capitalismo no se puede humanizar porque es en sí mismo injusto e inhumano. Este sistema, junto al colonialismo y el imperialismo, ha sido y continúa siendo responsable, como nunca antes en la historia, de la explotación extrema de los seres humanos, de la desnutrición, del derroche y de la degradación de los recursos naturales planetarios que son centrales para sustentar la vida y la dignidad humana. La consecuencia de la globalización ha sido la destrucción de lo colectivo, la apropiación por el mercado y las entidades privadas de las esferas pública y social. El sistema capitalista actual está dominado por un puñado de oligopolios que controlan la toma de decisiones fundamentales en la economía mundial. Unos oligopolios que no solo son financieros, constituidos por bancos o compañías de seguro, sino que son grupos que actúan en la producción industrial, en los servicios, en el transporte, etc. Su característica principal es su financiarización, es decir, estos oligopolios no producen beneficios, sencillamente se apoderan de una renta de monopolio bajo la apariencia de inversiones financieras. El sector financiero ha llegado a representar más de 250 billones de euros, es decir, 6 veces el conjunto de la riqueza mundial. Con eso conviene comprender que el centro de gravedad de la decisión económica ha sido transferido de la producción de plusvalía en los sectores productivos hacia la redistribución de beneficios ocasionados por los productos derivados de la inversión de las inversiones financieras.
los fondos de inversiones han arrasado. Invirtieron más de 220.000 millones solo en el curso del primer semestre del 2007, haciéndose así con el control de 8.000 empresas en Estados Unidos. Ya un asalariado estadounidense de cada 4 y un asalariado francés de cada 12 trabaja para estos mastodontes. No hay quien se les resista. El principio es simple. Un club de inversores compra empresas a las que inmediatamente después administra de manera privada, lejos de la bolsa y sus normas coactivas, sin tener que rendir cuentas a accionistas puntillosos. Adquieren una empresa que vale 100. El fondo pone 30 de su bolsillo y piden prestado a los bancos 70, aprovechando tipos de interés muy bajos. Durante 3 o 4 años reorganiza la empresa, reduciendo el empleo, comprimiendo los salarios, aumentando los ritmos, deslocalizando y capta toda a su parte de las ganancias para pagar los intereses de su propia deuda. Después de lo cual revende la empresa a 200, por lo general a otro fondo que hará lo mismo. Una vez devueltos los 70 en préstamo, le quedan 130 en el bolsillo, por una apuesta inicial de 30, es decir, más del 300% de tasa de retorno sobre inversiones en 4 años. La voracidad del capitalismo no tiene límites. Necesita expandirse continuamente para tener mayores tasas de ganancia. De ahí la huida hacia adelante en las inversiones financieras. Pero esto no podía durar eternamente con la base productiva solo. Pero esto no podía durar eternamente cuando la base productiva solo crecía con una tasa débil, la llamada burbuja financiera. Significa que el volumen de las transacciones financieras es del orden de 2 trillones de dólares cuando la base productiva y el PIB mundial solo es de 44 trillones de dólares. Hace 30 años el volumen relativo a las transacciones financieras no tenían ese tamaño. Esas transacciones se destinaban entonces principalmente a la cobertura de las operaciones directamente exigidas por la producción y por el comercio nacional e internacional. La crisis debía estallar por una debacle financiera. Cuando esta estalló y los bancos comenzaron a desmoronarse, los neoliberales se quedaron afónicos exigiendo la protección del Estado. Archivaron sus doctrinas del libre comercio y reclamaron la salvación del sistema financiero, argumentando que, dado que los bancos y las grandes empresas son las que bombean el dinero requerido por toda la sociedad, debían ser preservadas con fondos públicos de esta sociedad. Desde mediados de 2007 se ha venido incrementando las masivas inyecciones de dinero, extraído mágicamente de los impuestos de los contribuyentes, en un intento por evitar el colapso de los más grandes bancos y empresas, principalmente responsables de la crisis. En un mundo en el que se aseguraba que no hay dinero para las pensiones, para el seguro de desempleo, para la educación, para la sanidad, ahora resulta que sí hay dinero, que este fluye por encanto. Hace un mes, el anterior presidente de Estados Unidos, Bush, se negó a firmar una ley que ofrecía cobertura médica a 9 millones de niños y niñas pobres por un coste de 4.000 millones de euros. Lo consideró un gasto inútil. Después, para salvar a unos rufianes de Wall Street, nada le parecía suficiente. En otras palabras, dinero público para bancos privados que le prestan a intereses, entre otros, a los demás bancos privados. Se ofrece a los inversores potenciales que le presten dinero al Estado mediante interés para que el Estado lo devuelva a los bancos. El capital se ha quedado con ahorros y ese dinero se presta al Estado para reflotar al capital. El capital siempre gana. Porque realmente no existe ni ha existido nunca el denominado libre mercado. Es una falacia que a base de oírla repetida una y otra vez por determinados políticos y medios de comunicación nos las hemos creído ingenuamente. Cuando los mercados tienen problemas no se les deja que libremente los solucionen, como cuando tienen grandes beneficios y entonces sí que se reparten los dividendos libremente. Se confirma así una ley del cinismo neoliberal. Privatizados ya los beneficios, en cuanto resultan amenazadas las inversiones financieras, se socializan las pérdidas.
Cuando se produce una crisis en los mercados, eufemismos para designar a las grandes corporaciones multinacionales, aparecen las instituciones públicas que, con nuestros impuestos, inyectan enormes sumas de dinero para mantener la liquidez, y los políticos más señalados y los dirigentes de esas instituciones hacen declaraciones públicas para calmar y serenar la crisis. ¿Por qué no salen cuando hay despidos masivos por parte de estos mercados? ¿Por qué no utilizan nuestros impuestos para solucionar los problemas que nos causan a los trabajadores y trabajadoras esos mercados que se deslocalizan a países donde las condiciones laborales son todavía más degradantes e infrahumanas? Como ya advertía Kenneth Galbraith, cuando se trata de los empobrecidos, la ayuda y los subsidios del gobierno resultan sumamente sospechosos en cuanto a su necesidad y a la eficacia de su administración a causa de sus efectos adversos sobre la moral y el espíritu de trabajo. Esto no reza, sin embargo, en el caso del apoyo público de quienes gozan de un relativo bienestar. No se considera que perjudique al ciudadano el que se salve de la quiebra a un banco. Los relativamente opulentos pueden soportar los efectos morales adversos de los subsidios y ayudas del gobierno, pero los pobres no. La supuesta devoción para el laissez-faire por el dogma del libre mercado, esa religión fanática predicada por los neoliberales, desaparece cuando los intereses de los beneficiarios de la globalización se hallan en peligro. Las operaciones de rescate han llegado a niveles inimaginables que se miden por millones de dólares, trillones, muchísimos más de los que ha costado desde 2001 las invasiones de Afganistán y de Irán. Las autoridades acuden al rescate de los banqueros gángsters en el socialismo para los ricos y el capitalismo salvaje para los pobres. Tales intervenciones monetarias agregan más volatilidad al sistema e incrementan la incertidumbre, profundizando aún más la crisis. Esto implica que en el futuro tales emisiones de dinero tratarán de ser reemplazadas con una mayor transferencia de riqueza real desde los países empobrecidos, desde las clases trabajadoras y medias de los países del norte, por la vía de diferentes mecanismos, incluyendo la amenaza o la imposición militar para sostener el poder económico de la élite de los países ricos, y en particular de Estados Unidos. Son esas mismas corporaciones que exultaban la ideología neoliberal exigiendo la liberación y la imposición de estrictas limitaciones a la intervención pública en caso de despidos laborales o derechos sindicales, la que ahora quieren reclamar y esperar de los gobiernos asistencia social en forma de rescates financieros, rebajas fiscales y subvenciones, encauzando hacia ellas el dinero de los impuestos de la ciudadanía. Por eso, más que hablar del rescate de blancos o del sistema, habría que calificarlo de botín de piratería, fruto del abordaje y del saqueo consentido de las arcas públicas por parte del gran capital. La triple crisis. Pero no basta con llamar la atención sobre la debacle financiera. Detrás de ella se esboza una crisis de la economía real, ya que la actual deriva financiera misma va a asfixiar el desarrollo de la base productiva. Las soluciones aportadas a la crisis financiera solo pueden desembocar una crisis de la economía real, regresión de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras, especialmente los sectores más vulnerables, mujeres jóvenes migrantes, aumento del paro laboral. A finales de 2009 se esperaba llegar al récord histórico de 120 millones de personas paradas, alza de la precariedad y empeoramiento de la pobreza en los países del sur. Esta crisis económica y financiera se acompaña además de una crisis ecológica. Los recursos naturales no son suficientes para atender el actual estilo occidental de vida. Actualmente el 20% de la población mundial concentrada en el norte consume el 80% de los recursos naturales. El flujo permanente y la transferencia de los recursos del sur al norte ha supuesto, en definitiva, que el sur ha venido financiando el desarrollo y el progreso del norte. El saqueo ecológico y el calentamiento global, consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales, que son el bien común de la humanidad, en particular de los recursos fósiles, afecta a todas las regiones del mundo y se siente más intensamente en las zonas más deprimidas y dentro de ellas
en los sectores más empobrecidos. En tan solo 300 años de revolución industrial hemos destruido lo que la naturaleza tardó millones de años en construir. Las mayores reservas de recursos naturales se encuentran en el sur y son ferozmente disputadas por los países dominantes, los que han venido generando guerras que tienden a ampliarse a otras regiones del planeta. Simultáneamente, los precios de los productos alimenticios básicos siguen en alza. Desde marzo del 2007 hasta mayo del 2008, el valor de los productos lácteos subió un 80%, el de la soya un 87% y el trigo un 130%. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola estima que por cada aumento de un 1% del coste de los alimentos de base, 16 millones de personas se ven sumergidas en la inseguridad alimentaria. Esta situación se ve agravada debido a que una parte de la producción alimentaria, caña de azúcar, girasol, colza, trigo, remolacha, se está destinando ahora a la producción de agrocarburantes más rentables para la gran agroindustria de la exportación que destinarlos a alimentos para los seres humanos. Esta triple crisis financiera, energética, alimentaria se ve proyectada hacia una crisis social, que ve resurgir políticas autoritarias, visiones fatalistas, xenofobia y racismo. El huracán económico se ha llevado por delante una cuarta parte de la riqueza mundial y como consecuencia está provocando en casi todo el planeta el cierre de fábricas, la explosión del desempleo, una escalada proteccionista y la radicalización de las protestas sociales, causa de pobreza, de angustia y de exclusión. La ley para el desempleo se extiende en Estados Unidos, en China, en la Unión Europea, en Latinoamérica, en Sudamérica. Según la Organización Internacional del Trabajo, en 2009 se registrará un aumento de 2,4 millones de desempleados. Si bien los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, así como Venezuela, Bolivia y Ecuador, podrían capear el temporal, al no haber adoptado el modelo de desregulación ultraliberal y adoptar mecanismos como la alternativa bolivariana para las Américas y el Banco Sur. Y no olvidemos que fueron los partidos socialdemócratas y socialistas europeos los que consolidaron la eliminación de cualquier salvaguardia que podría quedar frente a una ola ultraliberal de la derecha. La brutal explosión del desempleo provoca naturalmente el retorno del nacionalismo económico, lo cual a su vez está provocando brotes de xenofobia. En Reino Unido, miles de obreros del sector de la energía, gritando la consigna "empleos británicos para trabajadores británicos", se declararon en huelga contra la contratación de trabajadores portugueses e italianos en las obras de la refinería Total de Lindsey, mientras que miles de polacos eran invitados a regresar a su tierra natal. En Italia se está expulsando sin miramientos a los rumanos y en todas partes se cuestiona el derecho de residencia de los inmigrantes legales establecidos. En numerosos países, grandes empresarios o banqueros que reclaman a gritos y obtienen del Estado ayudas millonarias se aprovechan de la crisis para despedir a mansalva y reducir costes. Una actitud que en el actual contexto de crecimiento descontrolado del desempleo enfurece. Por eso se multiplican las protestas sociales. Las turbulencias ya han causado la caída de los gobiernos de Bélgica, Islandia y Letonia. La protesta en las calles por las dificultades económicas se ha extendido a un número creciente de países. Grecia, Rusia, Gran Bretaña, Francia, China, Corea del Sur, Guadalupe, Reunión, Madagascar, México. Y probablemente en muchos más que no se notan aún en la prensa mundial. Los gobiernos tratan de lidiar con estas protestas a través de dos opciones: mediante métodos abiertamente represivos de control y sometimiento sobre la propia población y los manifestantes que protestan, balas para jóvenes, dinero para los bancos, gritan en las calles de Grecia, o métodos más sutiles de presión y sometimiento para apaciguarlos. Por eso los aparatos estatales han convertido la guerra en el instrumento de galvanización de la voluntad de masas en tiempo de crisis. Véanse La invasión de Irán por Bush.
que al mismo tiempo sirve para que los grandes negocios y corporaciones nacionales se puedan apropiar de los recursos naturales y en particular los energéticos, como en Irak y en Afganistán. Además, la hegemonía militar ha estado fundida con la hegemonía financiera. Quien quiera endeudarse hasta las cejas tiene que integrarse con todas sus consecuencias en la coalición militar correcta. Pero las balas no siempre funcionan. De ahí que haya recurrido a tácticas de apaciguamiento mediante el uso de 3 elementos clave: la seducción, el miedo y la beneficencia. ¿Cómo se puede crear un orden en el que la clase trabajadora gaste sin pedir subidas salariales y los multimillonarios no sean impugnados ni tan siquiera por la clase perdedora? Mediante la seducción del consumo hipotecado y el vertiginoso juego de la bolsa. Las hipotecas y la bolsa se convirtieron en los apaciguadores definitivos de la lucha de clases. La privatización de los seguros sociales y de la pensión obligó a cada vez más trabajadores y trabajadoras a capitalizar sus ahorros en la bolsa, quedando así encadenados a su juego. Sus ahorros fueron captados por grandes inversionistas que prometían multiplicar su dinero sin tener que mover un dedo. ¿Quién se iba a resistir? ¿Quién no iba a desplazar la racionalidad por la apuesta y el irracionalismo consumista cuando la abundancia parecía brotar de una lámpara maravillosa? En este clima de consumo sostenido se necesitaba otro eje de sujeción y sometimiento: la hipoteca, el crédito. Todo el sistema de consumo está basado en el crédito. El miedo a no poder pagar la hipoteca, a no poder devolver el crédito recibido, se ha convertido en el miedo a ser despedido, a quedarse en el paro. Se está empujando a la gente a sentirse profundamente insegura y atemorizada. Las grandes empresas usan este miedo como un arma de sumisión. Esta instrumentalización del miedo provoca no solo de cualquier acto de protesta en el trabajo se vea sofocado en breve por el miedo a la pérdida del mismo, sino que la población esté más que dispuesta a escuchar las recetas de esas empresas que crean puestos de trabajo, despido libre y gratuito, rebaja de impuestos, recorte de prestaciones por desempleo y pacificación sindical, que nada parece que tenga que ver con la innovación o la calidad, la cultura organizativa, la excelencia de las que tanto habla el discurso de empresa en sus manuales. Y que los propios sindicatos claudiquen a pactos sociales encaminados a flexibilizar el mercado. El fundamento último de todo este orden económico es la violencia estructural del paro, de la precariedad y de la amenaza del despido.